Hola, ¿qué tal? Espero estén todos muy bien. Estoy grabando este video para presentarles nuestro nuevo curso virtual, nuestra nueva propuesta que vamos a ofrecer, por supuesto, en la plataforma Cursa Virtual a partir del 28 de mayo y que hemos titulado Heidegger y la mística de la filosofía a la meditación. Es un curso completamente nuevo, una propuesta absolutamente distinta. Si bien ya hemos dado como antecedente un curso aquí en Curso Virtual también sobre Heidegger y los poetas, que puede ser visto como una suerte de complemento y que está disponible también en la tienda si lo quieren hacer. En esta nueva propuesta vamos a encarar la filosofía heideggeriana a partir de una relación muy, ¿cómo diría? Como muy nutritiva, muy enriquecedora, a partir de la mística, a partir de textos místicos que son importantes, que son muy importantes para Heidegger, pero no solamente quedándonos allí, sino como punto de partida para pensar un montón de problemáticas que tienen que ver con una nueva forma de pensar el mundo, que está atravesado, según Heidegger, por lo que él llama la Gelassenheit o la serenidad, es decir, un pensar no calculador, un pensar que no responde a la matriz de sujeto-objeto, un pensar que tiene que ver con la técnica, que tiene que ver con un vínculo particular con la técnica, que no es tanto un vínculo tecnofóbico como a veces se presenta, no es que Heidegger sea un filósofo fóbico de la tecnología y de la técnica en general, sino que más bien implica una nueva relación, una relación distinta, distante también en cierto punto, donde la noción de serenidad o de Gelassenheit, que viene de la mística, va a ser fundamental. Entonces, es un curso que hemos titulado Heidegger y la mística, pero no solamente nos vamos a quedar en esa relación conceptual, sino vamos a pensar más allá de eso, pensando el mundo contemporáneo, el mundo atravesado por los dispositivos tecnológicos que todos habitamos, ¿no? Eh, Les quiero comentar brevemente el programa, cómo está constituido. Antes, tal vez del programa, simplemente dos o tres palabritas respecto de la dinámica de los cursos para aquellos que nunca los hayan hecho. Ustedes saben, o si no lo saben, se los comento, hace 10 años ofrecemos nuestras propuestas en curso virtual, tienen una muy buena recepción, tenemos alumnos y alumnas de toda América Latina, de España, que se suman a las propuestas de los cursos de filosofía que yo ya ofrezco, como digo, hace 10 años. Los cursos son asincrónicos, vale decir, cada uno se conecta en el momento que lo considera, no hay una conexión sincrónica, sino asincrónica. Y están conformados por un video, más o menos de 1 hora de duración, un material de lectura, materiales complementarios de los textos que analizamos, un foro de la cursada donde cada uno hace sus intervenciones y yo respondo sus dudas y consultas. Y obviamente todo el material luego tiene acceso de por vida, o sea, ustedes pueden acceder al material permanentemente, a los videos, a los textos, al foro, etcétera, etcétera. El curso tiene una constancia de qué han realizado, por si quieren certificarlo en algún lugar. Por tanto, esa es un poco la dinámica, ¿no? Yo creo que la clave es la sincronía, o sea, cada uno puede manejar sus tiempos. En este caso, como les comentaba, la propuesta nuestra de mayo, a partir del 28 de mayo, tiene que ver con este seminario centrado en Heidegger y su vínculo con la mística. Les leo cuáles son las 8 clases, cómo están construidas, cómo están constituidas, digamos, ¿no? La primera clase vamos a ver la noción heideggeriana de mística, es decir, qué entendemos por mística a partir de, por ejemplo, los estudios sobre mística medieval del propio Heidegger y textos sobre Heidegger que van a ser muy importantes, sobre todo un autor que se llama Rainer Schürmann, ¿no? Vamos a leer un texto de él que se llama Heidegger y la mística, Heidegger y la filosofía práctica y también el principio de anarquía. Son 3 libros fundamentales que piensan esta interacción, esta relación de Heidegger con la mística y con otras cuestiones concomitantes como la técnica, el dispositivo, la Gestell, la Gelassenheit, muchos otros conceptos que van a venir luego. En la clase 2 vamos a ver el más allá de la metafísica, el llamado segundo Heidegger, es decir, este tipo de reflexiones hay que enmarcarlas en lo que a veces se conoce como el segundo Heidegger o el giro luego de la Quere, es decir, el giro que realiza Heidegger filosóficamente después de la publicación de Ser y Tiempo, su obra clásica, magna,
de 1927, donde Heidegger empieza a modificar sustancialmente su acercamiento a la cuestión del ser, digamos, se aleja de la fenomenología husserliana que había sido pregnante en su primera etapa y que todavía en Ser y Tiempo existía bajo la noción de fenomenología existencial, se aleja de eso y tiene un abordaje más vinculado con un lenguaje poético y místico. Y de todas maneras, para entender eso vamos a tratar de contextualizar toda la filosofía de Heidegger. Es decir, si hablamos de un segundo Heidegger más allá de la metafísica, tenemos que presentar algunas ideas del primer Heidegger fenomenológico y lo vamos a hacer. En este caso, digo, en la segunda clase veremos la introducción a la metafísica y el texto, el seminario increíble que dio Heidegger sobre Nietzsche, ¿no? Como textos de lectura. La clase tercera vamos a ver un concepto que es capital en este curso, que es el concepto de Gelassenheit. Traducido a veces como serenidad, también se puede entender como deshacimiento. Es un término difícil de traducir, como pasa a veces con los términos heideggerianos, porque lleva el alemán a una resonancia poética que no necesariamente es literal. Pero bueno, es un concepto clave para entender el pensar meditativo o el pensar meditante, digamos, lindante con la mística. Entonces vamos a estudiar precisamente un texto que es clave, yo creo que es el debate en torno a la serenidad, que está en Serenidad, en Gelassenheit, de Heidegger, y luego entraremos en textos de Meister Eckhart, que es un místico renano, dominico, que fue muy importante. De hecho, Heidegger toma el concepto de Gelassenheit de Eckhart. Vamos a leer los tratados, algunas obras escogidas, para ver esa relación entre la Gelassenheit eckartiana y la Gelassenheit heideggeriana. La clase cuarta va a ser sobre lo espiritual. Ahí vamos a ver un texto que se llama La pobreza de Heidegger, un texto bastante particular, digamos, que es una clase o conferencia que él da en 1945, casi ya fin de la Segunda Guerra Mundial. Y luego veremos textos de algunos místicos como Jacob Böhme y también como Meister Eckhart, las confesiones de Böhme, los diálogos místicos y los tratados de Eckhart. Acá trataremos de pensar el concepto de lo espiritual y sobre todo la noción de pobreza. ¿Qué quiere decir pobreza para Heidegger? Que tiene otro tipo de resonancia, ¿no? La clase quinta se llama Vacío y Nada y veremos ahí también un texto muy interesante que se llama Un diálogo acerca del habla entre un japonés y un inquiridor en De Camino al Habla, Unterweg zur Sprache, de Heidegger, y veremos un texto oriental de Kuki Yuso, La estructura del Iki, reflexiones sobre el gusto japonés, porque también la mística que yo creo que le interesa a Heidegger no es solamente la de origen cristiano, como la de Eckhart, por ejemplo, sino también la oriental. Es muy importante el budismo zen, el Tao, y en este caso me parece que entender estos conceptos de vacío y de nada en relación con la filosofía de Kuki Yuso de la Escuela de Kioto es central, a quien menciona Heidegger. La clase sexta va a ser el pensar meditativo. Ahí veremos el texto Serenidad en el libro que tiene el mismo título, Serenidad, Gelassenheit. Vamos a trabajar fuertemente sobre eso. La clase 7 veremos el concepto de Ereignis, que también es fundamental para entender el vínculo con la mística, traducido a veces como acontecimiento, entre otras las traducciones posibles. Vamos a ver Identidad y Diferencia y Tiempo y Ser, dos textos de Heidegger. Y la clase octava vamos a ver Gelassenheit otra vez, Gelassenheit 2, a partir del seminario de Letor, una de las últimas intervenciones de Heidegger de 1969, donde participó Giorgio Agamben, por ejemplo. Y precisamente hablando de Agamben, en esta última clase vamos a tratar de poner en relación este pensamiento meditativo o este pensamiento que desactiva un saber calculador, que desactiva dispositivos tecnológicos o técnicos en pos de un acercamiento del no dominio o de la no violencia hacia el mundo. Vamos a ponerlo en relación con la anarquía, es decir, porque en general hay muchas interpretaciones que tienden a ver este pensamiento meditativo, meditante, que tiene una raíz mística en cierto punto del segundo Heidegger, con nociones de la anarquía, tanto en lo ontológico como incluso en lo político. Entonces, vamos a ver qué relación hay entre serenidad y anarquía, por ejemplo,
en las lecturas de Agamben y las lecturas de Rainer Schürmann, ¿no? En las lecturas de Byung-Chul Han también, de los primeros textos de Byung-Chul Han, que van a ser muy enriquecedores y nos van a marcar, yo creo, la actualidad del pensamiento heideggeriano, porque estamos hablando de autores ya más contemporáneos, ¿no? Bueno, eso es todo, son las 8 clases. Como pueden ver, me parece que es un curso que recorre diferentes dimensiones, que parte de la mística, pero que no se queda allí. Y que me parece que puede ser de interés para aquellos que han leído parcialmente a Heidegger, aquellos que les interesa pensar la cuestión de la técnica o de los dispositivos tecnológicos desde diferente lugar, aquellos que tal vez vengan incluso de algún tipo de corriente espiritual y hayan leído a Heidegger desde la tradición oriental. Bueno, me parece que es un curso que permite muchos abordajes, ¿no? Les cierro este video presentación leyendo una frase que extraje de Serenidad de 1955, que me parece que pinta muy bien, digamos, las características del curso. Dice: el pensamiento calculador corre de una suerte a la siguiente, sin detenerse nunca ni pararse a meditar. El pensar calculador no es un pensar meditativo, no es un pensar que piense en pos del sentido que impera en todo cuanto es. Hay así 2 tipos de pensar, cada uno de los cuales es a su vez y a su manera justificado y necesario: el pensar calculador y la reflexión meditativa. Fin de la cita. Entonces, un poco la idea con este curso de Heidegger en la mística es que abordemos qué quiere decir Heidegger cuando habla de reflexión meditativa o de pensar meditativo, a diferencia del pensamiento calculador. No es que Heidegger rechace el pensamiento calculador, sino que lo considera un pensamiento instrumental, necesario parcialmente, pero que no da cuenta de una dimensión mayor, una dimensión ontológica, digamos, ¿no? Que se aproxime al mundo sin tratar de dominarlo, de violentarlo, de crear una dimensión sujeto-objetual, es decir, hacer del mundo un objeto y del hombre un sujeto que funciona meramente como un fundamento de todo, sino tratar de dar cuenta de un pensar anclado en la serenidad, en la escucha, en el recogimiento, en el deshacimiento, digamos, ¿no? Que en ese sentido sí le debe a la mística, pero que piensa más allá de la mística, digamos, que piensa sobre todo, yo creo, en la cuestión de la técnica. O sea, qué tipo de vínculo este pensamiento que viene de la mística nos abre en relación con la técnica, con la tecnología. Esto que Heidegger pensaba con la técnica tal vez más vinculada con la bomba atómica o con otro tipo de relaciones que se tenían en aquel momento, luego de la Segunda Guerra Mundial, hoy resulta totalmente radicalizado, dado que vivimos en una época de dispositivos, de celulares, de todo tipo de dispositivos tecnológicos, de redes sociales. Bueno, ¿qué tipo de pensamiento podemos generar en relación con la tecnología a partir de Heidegger y su vínculo con la mística como fuente filosófica? Bueno, si les interesa, espero que sí, abajo de este video van a ver toda la información del curso. Van a ver el programa en detalle, la inscripción, se pueden inscribir automáticamente en un formulario que hay ahí, ya quedan inscriptos, los medios de pago, etcétera, etcétera. Iniciamos el 28 de mayo en cursa virtual y espero que seamos muchos. Les mando un gran abrazo y nos vemos.